Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo final. Te lo explicaré, dijo Izuku, aunque su expresión era sombría y derrotada. Y creo que les daremos un poco de espacio, dijo la madre de Ochako, quien por fin la alcanzó con su padre. Vamos a comprarles comida a los niños mientras hablan. Le dirigió a la señora Midoriya una mirada que pareció comprender al instante, y los adultos solo se unieron a Ochako e Izuku en su caminata lo necesario, y pararon en un restaurante de comida rápida en cuanto tuvieron oportunidad. Eran solo ellos dos, Ochako e Izuku, sentados en un banco de la acera en el centro de Tokio, tan lejos de casa pero juntos de nuevo al fin. ¿Qué pasó después de que me desmayé?, preguntó Ochako, pensando que era la mejor pregunta para hacer primero. Nada grave. Aizawa se aseguró de que nadie muriera antes de que llegara la ayuda, y me desmayé poco después. Se culpa a sí mismo. Creo que no es justo, pero yo no soy muy bueno en eso, así que no lo sé, dijo Izuku. ¿Has oído alguna noticia sobre lo que les pasó a los villanos que estaban en camino esa noche? No, suspiró Ochako. Supuso que All for One seguía vivo, al menos, ya que Nana Shimura parecía creerlo. No lo sé. Oye, ¿qué pasó con él? Los ojos de Izuku se oscurecieron, perdiendo la luz que los había llenado al ver a Ochako, y ella se sintió mal por quitárselo, pero pensó que le haría bien hablar de ello. Le costó encontrar las palabras, y ella le puso la mano en el hombro para consolarlo. Está muerto. Lo vi morir. Izuku lanzó una mirada de odio al pavimento bajo sus pies. Yo lo maté. Estoy segura de que no fue tu culpa, dijo Ochako, con un tono que preparaba para una discusión, pero la discusión que recibió no fue la que esperaba. No, lo fue. Izuku la miró directamente a los ojos mientras decía. Yo mismo lo convertí en polvo. Al ver la mirada en los ojos de Ochako, angustia, conmoción y aceptación, todo en uno, asintió con gravedad. Iba a matar a Kirishima si no lo hacía. Y luego te mataría a ti. Y a Todoroki. Y Ida, Ashido, Ojiro, Asui, Eraser, habría matado a todos mis seres queridos esa noche si no lo hubiera hecho. Así que no me arrepiento de lo que hice. ¿Está mal? Miró sus manos, las manos de un héroe que pertenecían a un niño, e hizo una mueca. ¿Me equivoqué al disfrutarlo? A Ochako se le partió el corazón por él en ese mismo instante. El dolor confuso en sus ojos, el temblor en su voz. Izuku estaba sufriendo, y ella sabía que no podía aliviarlo. Solo podía estar ahí para él, y así lo estaba. No lo sé. No lo creo, pero no te diré qué sentir. Si matarlo te hizo sentir bien, lo entenderé. Fue horrible contigo. Te habría matado en un segundo si le hubieras dado la oportunidad. Creo que se lo buscó, pero no se supone que debas matar a alguien solo porque lo pide, susurró Izuku, principalmente para sí mismo. Izuku, dijo Ochako, y sus ojos se levantaron de sus manos hacia su rostro. No te hagas esto. No sé lo que es matar, pero, hizo una pausa, considerando su sueño con Nana Shimura. Se le formó un nudo en la garganta, pero lo superó. No creo que hayas hecho nada malo. Lo entenderé si te parece mal, pero no creo que debas culparte por lo que pasó. A mí tampoco me gusta cómo manejé las cosas, aunque nuestras experiencias no sean comparables. Ochako se tomó la cara entre las manos para asegurarse de que realmente escuchara lo que dijo a continuación. Eres un héroe, Izuku Midoriya. No quiero que lo olvides nunca. Siempre has sido un héroe para mí, y siempre lo serás. ¿Entendido? Todo su rostro se tensó por la emoción, y las lágrimas volvieron a brillar en sus ojos. Su boca formó una línea dura en su rostro y asintió con rigidez. Al hablar, su voz sonó ronca por la emoción. Entendido. Y sabes que a ti también te pasa, ¿verdad? Diría que no puedo creer que hayas vencido a All for One, pero, eres increíble, Ochako Uraraka.
No creo haber conocido a alguien como tú. Has cambiado mi vida. Y sé que cambiarás a muchas más ahora que tienes One for All. Izuku. Siseó Ochako, mirando a la gente que pasaba junto a ellos lo suficientemente cerca como para oírlos. Venga ya, suspiró Izuku. Nadie sabe qué significa eso solo por el nombre. Sí, pero, Ochako apretó el puño tembloroso. Su voz tembló al volver a hablar. Quiero tomarme el legado que me ha sido otorgado lo más en serio posible. Quiero honrar a All Might, y eso significa guardar este secreto suyo ahora que también es mío. Izuku la miró y luego su mirada se suavizó. De acuerdo. Yo también tendré cuidado. Gracias, dijo Ochako con una sonrisa tan parecida a la que pudo conseguir. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, pero luego Izuku dijo: espero que Kirishima esté bien. Ustedes dos se conocieron antes de que nos viéramos esa noche, ¿verdad? Con un rápido asentimiento de Izuku, Ochako suspiró aliviada. ¿Qué pasó ahí? Me salvó, dijo Izuku, apretando los puños. Estaba cara a cara con Bakugo, y era imposible que pudiera vencerlo solo. Y entonces él estaba allí, y me explicó cómo todos habían venido a camino por mí. Recibió los golpes de Bakugo sin dudarlo. Podría agradecerle todos los días del resto de nuestras vidas y no sería suficiente. Siento lo mismo por Ira, dijo Ochako. Cuando nos separamos por la pelea, y Miko Toga me atrapó. El rostro de Izuku se ensombreció al oír eso, y su mirada se posó en su mejilla, donde una vez había tenido una herida de cuchillo importante. Mina estaba conmigo, y juntos logramos contraatacar, pero entonces apareció el asesino de héroes y se llevó a Toga. Él me dio eso, dijo, llevándose 2 dedos a la mejilla, donde sabía que había una fina y tenue cicatriz que desaparecería con los meses. Ida y Ojiro vinieron y parecieron asustar al asesino de héroes, o simplemente hicieron que no quisiera estar más cerca por alguna razón, porque se llevó a Toga y huyó. Así que Ida sí luchó contra Stein, dijo Izuku con gravedad. Pensé que era una posibilidad cuando Mandalay dio la advertencia en el campamento, pero no quise asumirlo. Sí, 2 veces. Una en el campamento, otra en camino, dijo Ochako. ¿Y estaba bien? Preguntó Izuku, arqueando las cejas con sorpresa y preocupación. Estuvo bien, dijo Ochako, con el corazón más ligero al ver esa expresión en el rostro de Izuku. Tenía un corazón enorme. Era una pena que solo lo viera un puñado de personas. No perdió la calma. Es increíble, dijo Izuku con una leve sonrisa mientras se le llenaban los ojos de lágrimas y se secaba. A Ochako siempre le encantaba ver cómo se preocupaba por sus amigos. Sabía que su amor por Ida era intenso. Es difícil no conectar con alguien con quien luchas contra villanos a menudo, pero eran más cercanos que eso. Se habían ayudado mutuamente en tiempos difíciles, lo sabía, y eso había forjado una amistad férrea. Él la miró, y su pequeña sonrisa se transformó en una mueca por primera vez desde el campamento. Ha ocurrido otra cosa increíble. ¿Qué pasa? Preguntó Ochako, con la confusión probablemente evidente en su rostro a juzgar por la risa baja de Izuku. Tranquilo. Sé lo que hago. No te hará daño, dijo Izuku, levantando la mano izquierda, que por desgracia ahora solo tenía 4 dedos, igual que la derecha. Su rostro y tono eran serios, y Ochako asintió con la misma seriedad. Lentamente, para que Ochako pudiera ver cada movimiento, Izuku alzó los dedos hacia ella y los acarició por la mejilla, tomando su rostro entre sus manos. La piel era áspera, callosa y llena de cicatrices, pero cálida, y el tacto era suave. Los dedos rozaron su cabello al curvarse bajo su oreja y el pulgar rozó la piel enrojecida de su mejilla con un suave movimiento de vaivén. Los ojos de Ochako se abrieron de par en par, ardían en lágrimas. Sintió una opresión en el pecho y un nudo en el estómago. Tuvo que levantar la cara para no estallar en lágrimas de inmediato. La sensación de su piel sobre la suya fue eléctrica. Se le puso la piel de gallina por todas las extremidades, se le erizó todo el vello del cuerpo, y Ochako se encontró respirando agitadamente para no derrumbarse. Había podido tocarlo todo lo que hubiera querido antes, pero debido a la forma en que funcionaba el don de Izuku, él nunca se había sentido cómodo tocándola, ya que siempre existía la mínima posibilidad de que la lastimara.
Sin embargo, él la tocaba. Y se sentía bien. Ochako se derritió en su tacto y las lágrimas le corrieron por el rostro. Puso su mano sobre la de él y acarició sus dedos con los suyos mientras ellos la acariciaban, la piel bajo su toque vibraba de aprecio. Ochako extendió la mano para tomar la suya, pero ésta se apartó bruscamente de la suya. Miró a Izuku, y él parecía tan feliz como ella, pero había un destello de tristeza en sus ojos que ella no pasó por alto. Dijo: es solo que, esto es algo bueno. No quiero que esa mano lo arruine. ¿Esa mano? ¿Por qué está mal?, preguntó Ochako, con el miedo acumulándose en su pecho. Bueno, Izuku parecía tener dificultades para pronunciar las palabras. Levantó la mano derecha y miró fijamente a través del hueco donde le faltaban 2 dedos. Esta es la mano que me ha hecho sufrir. Esta es la mano que mató a mi clase cuando era niño. Esta es la mano que le arrancó la pierna de Bakugo y la que lo mató. Esta es la mano que no pudo detener a All for One antes de que te lastimaran. Es una cosa destrozada y fea que me recuerda todo lo que he hecho para causar dolor a otros. Pero esta mano me salvó, más de una vez. Dijo Ochako, tomando los dedos retorcidos y obligándolos a imitar a su contraparte, ahuecando su rostro. El toque era aún más hermoso con ambas manos, y Ochako reafirmó su determinación para no fundirse con él y olvidar lo que decía. En el examen de admisión, esta es la mano que me liberó de donde estaba atrapado bajo toda esa roca. En la USG, esta es la mano que venció a ese gnomo cuando arriesgaste tu vida por mí. En el festival deportivo, esta es la mano que se acercó a Todoroki porque quería ayudarlo. Y de nuevo en camino, cuando te pusiste en el camino de una muerte segura por mí otra vez, y perdiste dedos por ello otra vez. Una y otra vez, esta mano ha sido una bendición para mí. Tiene cicatrices, sí, y puede que te recuerde cosas malas, pero cuando miro esta mano, Izuku, solo veo lo mejor de ti. Así que quiero que me creas cuando te digo que esta mano es hermosa, ¿de acuerdo? Ochako apartó la mano derecha, llena de cicatrices y retorcida, de su rostro y presionó sus labios contra el dorso en el beso más tierno que jamás había dado. El rostro de Izuku estaba contraído por la emoción, y las lágrimas brotaban incluso mientras parpadeaba para contenerlas. Le sujetó la mano entre las suyas y finalmente se derrumbó, y Ochako lo abrazó al instante. Sollozó en su hombro y la abrazó con fuerza, y fue lo mejor que le había pasado en la vida. Sus manos, fuertes pero suaves, la sujetaron con tanta fuerza que pensó que no podría respirar, pero ese toque era todo lo que deseaba ahora que sabía que podía tenerlo. Permanecieron así durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron unos minutos. Cuando Izuku hubo llorado todo lo que pudo, se enderezó y volvió a tomar el rostro de Ochako entre sus manos. Tenía los ojos enrojecidos, pero sonrió, y el dulce cariño en sus ojos amenazó con derretir a Ochako de nuevo. Te amo. Espero no ser demasiado pronto para decirlo, pero te amo, dijo Izuku sin dudar, tartamudear ni titubear, como solía hacer al hablar de sus sentimientos. El corazón de Ochako se llenó de alegría, y podría haberse reído como una colegiala en un cuento. No creo que sea demasiado pronto, porque yo también te quiero. Las cosas iban mal. All for One andaba suelto, All Might había desaparecido, Izuku había matado a alguien y Ochako podría tener que hacer lo mismo algún día, pero en ese instante, en ese pequeño y breve instante en el que se abrazaron y compartieron sus sentimientos, el mundo volvió a estar en su sitio. Todo era perfecto. Ochako sabía que no lo era, pero se sentía perfecto. Sabía que si lo hacían juntos, no habría nada que ella e Izuku no pudieran lograr. Curiosamente, se sentía preparada, se sentía bien. Izuku, Iida, Todoroki, Mina, Tsu, Ojiro y Kirishima estarían a su lado. En ese caso, Ochako sentía que podía con todo. Una semana después de camino, Tenya regresó a casa. Sus heridas habían sido de las menos graves de las que recibió en el distrito Camino esa noche, pero había estado retenido tanto tiempo porque sus silenciadores se dañaron al intentar someter al horrible villano que el público ahora conocía como All for One. Intentó patear a All for One en la cabeza, pero el cuerpo del monstruo era igual al de All Might, o al menos así lo sentía, así que la patada de Tenya no le hizo ningún efecto.
All for One lo lanzó a decenas de metros de distancia con un empujón casual, y Tenya quedó fuera de combate sin más. No pudo hacer nada por sus amigos. Eso dolió. Lo que más dolió, en sentido literal, fueron sus pantorrillas. Sus silenciadores chocaron primero contra el suelo, y sufrieron varias grietas y abolladuras al impactar. Le habían aconsejado que no usara su don durante varias semanas hasta que sanara, aunque los médicos del hospital central no habían entendido cómo ocurriría eso exactamente hasta que él se lo explicó. Las bufandas de Tenya crecían igual que su cabello y uñas, excepto que el hierro de su sangre servía como base de los tubos metálicos que sobresalían de sus pantorrillas. Tendría que cambiar su dieta durante las próximas semanas, como siempre había tenido que hacer al regenerar las partes astilladas y abolladas de su bufanda. Era una lástima que a Tenya no le gustara nada la carne roja. Se las arreglaría. Siempre lo hacía. Sentado en la parte trasera de uno de los coches de UA con su madre, que los transportaba de vuelta a UA desde Tokio, Tenya se preguntaba qué estaría haciendo el asesino de héroes en ese preciso instante. No había atrapado a Stein, como había prometido. No había hecho nada valioso esa noche. Tenya había fracasado total y completamente. El vil asesino que había mutilado a su hermano y casi matado al propio Tenya en varias ocasiones seguía suelto, posiblemente matando a un héroe profesional o mutilando de por vida a otro hermano mayor en ese preciso instante. Un odio hirviente y abrasador le ardía en el pecho, pero respiró hondo y se calmó. No serviría de nada darle vueltas a su madre. Tenya dudaba que alguna vez pudiera liberarse de la rabia que sentía en su corazón, pero era justo como Midoriya le había dicho cuando al principio luchaba con sus sentimientos hacia el asesino de héroes y su odio hacia él. Tienes que ser mejor que tus peores impulsos. Estaba demasiado cansado y preocupado por sus amigos como para enfurecerse por lo que había podido o no hacer contra Stein. Tenya preferiría ocuparse de sus amigos y familiares, y posiblemente, una vez que se ganara el derecho, ir a por Stein otro día. Además, la situación en las calles de todo Japón se estaba deteriorando rápidamente, y tener a un héroe odioso en las calles, si Tenya llegaba tan lejos, ciertamente no ayudaría. La delincuencia callejera casi se había duplicado en la semana desde la desafortunada muerte de All Might. Tenya ni siquiera había tenido la capacidad emocional para procesarlo, pero era real. All Might había muerto y todo el país estaba reaccionando, como si el anticuerpo único de un sistema inmunológico hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Ahora, los criminales se habían envalentonado por la desaparición del símbolo de la paz, y se habían producido 3 ataques villanos más notablemente graves en todo el país en la semana desde la pesadilla de camino, como la llamaban los medios. En Fukuoka, Aunx, el héroe número 2, había llegado al lugar de lo que 5 minutos antes había sido un robo menor para descubrir que una manzana entera había sido arrasada mientras él estaba ocupado al otro lado de la ciudad lidiando con un caso de vandalismo. Nunca atraparon al responsable. La teoría predominante era que el criminal que causó la explosión había perecido, al igual que las 30 personas que se llevaron con ellos. En Osaka, Fagun, cuyo rango en las listas era el 58, casi fue abrumado por un villano que tenía el poder de rotar sus hombros para poder golpear más rápido y más fuerte que el don de absorción de energía cinética de Fagun podía manejar, aunque Ryukyu, el número 12, había llegado a la pelea justo a tiempo para hacer huir al villano. En Sendai, Mirko, el héroe número 6, se había encontrado con un villano cuyo poder era reflejar cualquier impacto que sufriera su cuerpo, y por primera vez que Mirko había reconocido públicamente, había perdido una pelea. Fue malo, y la predicción de los medios era que iba a empeorar. Lo peor era que los héroes morían en otros lugares, y no recibían mucha cobertura mediática porque sus muertes eran pequeñas, insignificantes en contraste con los desastres que ocurrían por todo el país. Héroes locales, de menor escala, simplemente desaparecían en el caos y nunca volvían a aparecer. Mr. Brave, El Boy, Takeshita, todos habían desaparecido sin que nadie preguntara por qué. Tenya presentía que Stein se estaba aprovechando de este periodo de inestabilidad inmediatamente después de la muerte de All Might y tachando algunos nombres de su lista. ¿Por qué lo haría?
La última vez que Tenya vio a Stein, había estado hablando de lo equivocado que estaba y de lo mucho que creía que necesitaba cambiar, así que ¿por qué seguía haciendo lo mismo de siempre? Las maquinaciones internas de ese villano escapaban a Tenya, así que apartó al fanático enloquecido de su mente por ahora. Atrapará al asesino de héroes tarde o temprano. Solo tenía que ser más rápido, y Tenya ya tenía una idea de cómo conseguir más velocidad. Necesitaba la sabiduría de Ingenium y, por suerte para Tenya, estaba a punto de estar a solas con los dos héroes más recientes en adoptar el apellido Ingenium. Su madre y Tensei. Iban a tener una conversación muy seria al llegar a la UA, y finalmente le revelarían el secreto familiar que le habían ocultado desde niño. El secreto para volverse tan rápido que nadie podría volver a superarlo. El crujido de las tablas del suelo bajo sus pies le recordaba a su hogar, pero Shoto no sentía nostalgia al regresar a la casa que su padre había bañado en la inmundicia del secreto familiar hacía tanto tiempo. Quizás, dado lo que Toya había dicho aquella noche en el distrito Camino, su familia llevaba guardando secretos sucios mucho más tiempo que la obsesiva búsqueda de la victoria de Endeavor a cualquier precio. Shoto se preguntó si Toya había estado soltando tonterías o si la familia de su madre practicaba tradiciones insípidas como él había dicho. Shoto sabía lo que decía la gente de los Imura. Había sido su lema durante un tiempo, incluso. La sangre Imura corre fuerte. Solía interpretarlo como una forma de decir que los Imura, la familia a la que había pertenecido su madre antes de que Endeavor la comprara, eran resilientes. Ese dicho se le había distorsionado en la mente cuanto más pensaba en lo que Toya había dicho aquella noche en Camino. Durante mucho tiempo, Shoto había creído que la sangre de su madre en sus venas era pura, fresca y limpia. Quizás los dos linajes que convergían en él habían estado sucios desde el principio, y simplemente no había podido ver la realidad tal como era. ¿Tenía razón Toya? ¿Era Shoto un títere ciego? Quizás. No tenía intención de seguir siéndolo si lo era. Los olores a pescado, salsa de soja y jengibre recibieron a Shoto mientras caminaba por los pasillos hacia el comedor. Se detuvo en la puerta y echó un vistazo, deteniéndose al encontrarse con los tormentosos ojos grises de Natsuo, el hermano de Shoto. Natsuo tenía la complexión de Endeavor, más que cualquiera de sus hijos. Era alto y corpulento, y probablemente habría igualado a su padre en masa muscular si se hubiera esforzado. Por desgracia para Endeavor, Natsuo había elegido estudiar medicina. Su cabello era blanco, igual que el de su madre, y no tenía ninguno de los rasgos de Endeavor en su rostro, a pesar de su físico. Él y Fuyumi estaban sentados uno frente al otro a la mesa, compartiendo la comida. Su cabello, con el rojo de Endeavor entre las canas de su madre, estaba recogido, y era un aspecto agradable junto con la sonrisa que le dedicó a Shoto al verlo. No entró más en la habitación. Shoto. Llamó Fuyumi, y Natsuo también lo miró. Ella dijo algo, pero Shoto no supo qué. Miraba a Natsuo, y este le devolvía la mirada. Hola, dijo Natsuo con voz monótona. Hola, respondió Shoto, con la misma indiferencia. No sabía que venías. Dijo Fuyumi con una sonrisa. Llegué a casa ayer después de que la policía dijera que probablemente era seguro regresar después de todo lo que pasó. Deberías haberlo dicho si planeabas venir tan pronto. Ven con nosotros. Hicimos sashimi para almorzar. El favorito de Natsu. ¿Lo es? Preguntó Shoto, volviéndose hacia Natsuo. ¿Qué es? Preguntó Natsuo. ¿Sashimi? ¿Es tu favorito? Preguntó Shoto de nuevo. Era una novedad para él, ya que nunca le habían permitido comer los alimentos habituales que sus hermanos disfrutaban de pequeños. Endeavor siempre había controlado su dieta al detalle como parte de su entrenamiento. Sí, dijo Natsuo con una vacilación que Shoto percibió en el aire. Desde los 7 años. ¿Te quieres sentar? Preparé más que suficiente para 3. Prefiero el soba. El frío, dijo Shoto simplemente. Ah, está bien. Podemos cenar soba si te quedas, dijo Natsuo, aunque era más bien una pregunta. ¿Se quedaba a cenar? Lo siento, pero no vine a comer. ¿Está el viejo donde creo que está? Preguntó Shoto, volviéndose hacia Fuyumi.
La sonrisa de Fuyumi pareció forzada al procesar la pregunta, y sus ojos brillaron con una vaga tristeza al observar el estado de su brazo. Su brazo izquierdo estaba cubierto de quemaduras irregulares de camino. No se molestó en cubrírselas. Se había acostumbrado a que la gente viera las marcas visibles que su pasado le había dejado en la piel. «Está en el búnker», dijo. «Quizás deberías dejarlo tranquilo un rato, Shoto. Está muy alterado». Su preocupación era evidente, aunque no era por su padre. La preocupación era por Shoto en caso de que confrontara a Endeavor estando enfadado. «¿Te dijo por qué?», preguntó Shoto, con una opresión en el pecho mientras esperaba una respuesta. «¿Ya lo sabían?». «Todos sabemos por qué está enojado», intervino Natsuo, justo cuando Fuyumi estaba a punto de hablar. «No ganó el puesto número 1 de forma justa. Le han dado el puesto por defecto, desde que All Might se fue. Todo fue en vano. Siempre lo fue, pero ahora lo sabe y está furioso. Se lo merece que todo su mundo se derrumbe a su alrededor mientras no puede hacer nada más que mirar». La amargura era palpable en la voz de Natsuo, sembrando una tensión en la sala que silenció la conversación. «Necesito hablar con él. Me alegro verlos, pero no me quedo a cenar». «Adiós», dijo Shoto, y se dirigió al búnker antes de que pudieran responder. El búnker no era un búnker de verdad. Era una habitación de la casa que había sido inifugada mucho antes de que nacieran los hermanos de Shoto. Las paredes, el suelo, el techo, todo estaba hecho de un material especial que no parecía incendiarse ni derretirse por mucho calor que hiciera. Dentro del búnker había varios dispositivos que medían y regulaban la temperatura del aire y la temperatura interna de las personas. Dispositivos que podían llevarse puestos y fijarse a una superficie. El búnker era la habitación donde Shoto había realizado la mayor parte de su entrenamiento antes de entrar en la UA, aunque dejó de usar el fuego a los 5 años. Los dispositivos de control de temperatura del interior estaban tan equipados para lidiar con el frío como con el calor. Mientras Shoto se encontraba frente a la puerta de esta sala de entrenamiento, notó por enésima vez que su nombre estaba al revés considerando su propósito. Tradicionalmente, los búnkeres se construían para proteger su interior de ataques externos. El propósito de este búnker era el opuesto, proteger lo que estaba afuera de la ferocidad que se desataba en el interior. Shoto abrió la puerta y de inmediato fue asaltado por una pared de calor. Le escocían las quemaduras del brazo, y se arrepintió de no haberlas tapado. Decidió no usar su don para aliviar el dolor y enfriarse. No serviría de nada. Entró y gritó: «¡Viejo!». El interior de la habitación era un desastre. Ninguna de las paredes mostraba la menor mancha de los incendios que ardían en todas las superficies y que se extinguieron de inmediato debido a la naturaleza de la habitación. Todo el equipo, como las pesas para entrenamiento de fuerza, las bandas para la fuerza de agarre y las cintas de correr para cardio, estaba quemado y destruido. Endeavor estaba dentro, agachado mientras su ropa deportiva, un sencillo pantalón negro y una camisa, ardía y humeaba al quemarse al contacto con su piel. Su vello facial ardía y miraba fijamente al suelo, de espaldas a la puerta. Se giró lentamente para mirar a Shoto por encima del hombro y frunció el ceño al darse cuenta de quién había venido a interrumpir su tiempo a solas. «Dijiste que hablaríamos, ¿verdad?», preguntó Shoto. Al ver que Endeavor no decía nada, Shoto lo interpretó como una invitación a seguir adelante. «Pues habla». Cerrando la puerta tras él, Shoto sostuvo la mirada de su padre. «¿Sabías que Toya estaba vivo?». Hubo un momento de silencio hasta que Endeavor dijo por fin: «No. Te dije la verdad cuando dije que solo encontraron en el pico Sekoto un fragmento de su mandíbula. Por lo que yo sabía, Toya estaba muerto. Todavía me cuesta creer que el hombre que vimos esa noche sea él. Lo creo». «¿Y qué vas a hacer al respecto?», preguntó Shoto. «¿Qué estoy? Voy a encontrarlo y obligarlo a decirme la verdad de lo que pasó ese día en la montaña. Voy a hacerle pagar por sus crímenes. Voy a recomponer esta familia», dijo Endeavor, con las llamas ardiendo cada vez más. «Esta familia no ha estado unida en mucho tiempo. Quizás nunca. No actúes como si alguno de nosotros fuera a fingir que no pasó nada, incluso si traemos a Toya a casa», dijo Shoto.
Además, no necesitas perseguir el fantasma de Toya. Yo lo haré. ¿Tú? ¿Qué puedes hacer? Todavía eres un niño, Shoto, mi hijo. Mira lo que te hizo. No perderé a otro hijo por esas llamas azules. Rugió Endeavor. ¿Por qué hablas como un padre cariñoso ahora? Preguntó Shoto, y su pregunta silenciosa acalló la furia de Endeavor. Todavía recuerdo cómo me pegaste cuando apenas sabía pronunciar mi nombre. Recuerdo que dejaste a Fuyumi y a Natsuo al cuidado de sirvientes porque te pasabas todo el tiempo aquí. Recuerdo lo que le hiciste a mamá. No hables como si te importara nadie más que tú después de todo lo que has hecho. Shoto, no podrías entender lo que he hecho por ti, por todos ustedes, dijo Endeavor, irguiéndose en toda su estatura. Te di poder, te di la fuerza para usarlo, te lo di todo. No, tú me diste esto, dijo Shoto, recorriendo con los dedos el costado de su rostro y la cicatriz roja y manchada que arruinaba los delicados rasgos que había heredado de su madre. Endeavor intentó hablar, pero Shoto ya sabía las palabras. La obligaste a hacerlo. También le diste a Toya sus cicatrices. Cuando Endeavor intentó eludir la responsabilidad de nuevo, Shoto gritó y habló por encima de él. Me da igual si no fueron tus llamas las que lo quemaron, es tu culpa. Ya oíste lo que decía. Crecer en la familia que creaste lo convirtió en lo que es hoy. Es culpa tuya. Pero no puede ser tú quien lo traiga a casa. Nunca lo aceptarás si eres tú. Por eso tengo que ser yo. El problema de Toya es que no puede calmarse. Si intentaras vencerlo en una pelea, ambos morirían, y eso no es lo que nadie necesita ahora mismo. Soy la única persona que puede derrotar a Toya sin matarlo, por eso tienes cosas más importantes que hacer. ¿Y qué cosas debo estar haciendo que sean más importantes que mi propio hijo, de vuelta de la tumba? Preguntó Endeavor, de pie junto a Shoto en un intento de intimidar, tal vez, lo cual fracasó cuando Shoto sostuvo su mirada con tanta irritación y odio como los que contenían los brillantes ojos azules de su padre. ¿No has oído las noticias? Endeavor es el héroe número 1 ahora que All Might se ha ido, dijo Shoto. Nunca afirmaría tener una conexión especial con All Might como la que tenían Midoriya y Uraraka, pero aún así le dolía decirlo en voz alta. Para Endeavor, oírlo parecía casi un dolor físico. Eso significa que no puedes quedarte en esta habitación todo el día quejándote como un niño. Tienes que salir y hacer lo mejor que puedas para llenar el vacío. Ya no tenemos el símbolo de la paz, así que tú eres la mejor opción. Tienes que aceptar algunas cosas de ahora en adelante, anciano. ¿Tienes el descaro de darme un sermón, muchacho? Se quejó Endeavor, lo que claramente se suponía que era el comienzo de un contraargumento, pero Shoto no le dio tiempo. Sí, lo hago, porque por primera vez en mi vida veo las cosas con claridad y creo que tú también, dijo Shoto, y su tono puso fin al intento del anciano de refutar sus afirmaciones. Tienes que aceptar que no te ganaste el primer puesto. Nunca lo conseguirás. Nunca lo merecerías. Tienes que aceptar que nunca podrás ser nuestro padre, porque nunca lo fuiste. Destrozaste a nuestra familia incluso antes de que empezara con tu retorcida obsesión. Nunca seré la herramienta que me hiciste ser, y Toya tampoco. Esa fue una ambición estúpida desde el principio. En Hitodoroki, el hombre, es un terrible fracaso como esposo y padre, pero Endeavor, el héroe, sigue siendo el único hombre que Japón necesita ahora mismo. Así que tienes que dejar de esconderte de tu propio ego herido y seguir siendo el único héroe que ha intentado superar seriamente a All Might. Si salvas a este país del caos en el que se está hundiendo ahora mismo, puede que aún esté a tu alcance. Pero eso nunca será suficiente para ti, ¿verdad? Sabes que no lo será, porque ¿cómo podría valer la pena superar a All Might si tuvieras que destrozar a tanta gente inocente, a tu propia esposa e hijos, para hacerlo? Piensa en eso y haz algo, lo que sea, mientras yo, encuentra a Toya. Endeavor fulminó con la mirada a Shoto mientras hablaba, y al terminar, las llamas que emanaban de su barba se encendieron antes de extinguirse. ¿Cómo planeas hacer eso? No tienes licencia de héroe para usar tus poderes fuera de la escuela, y si quiero salvar este país, no puedo aceptar a un becario, ni siquiera a ti. ¿Qué planeas? Todavía no lo sé.
Pero voy a hacer algo, y tú también deberías, dijo Shoto. ¿Me estás apoyando?, preguntó Endeavor, mirando a Shoto con desconcierto en el rostro. ¿Por qué? No lo soy, dijo Shoto mientras se giraba y abría la puerta. Dijo por encima del hombro al salir del búnker. Me estás apoyando. No vuelvas a fallar. Shoto cerró la puerta de golpe y bajó al comedor. Cuando volvió a estar en la puerta, sus hermanos mayores lo miraron con expresión incómoda. ¿Cómo estaba?, preguntó Fuyumi. Más razonable de lo que esperaba, dijo Shoto. Me resulta difícil creerlo, se burló Natsuo. ¿De qué hablaron ustedes dos?, preguntó Fuyumi nuevamente. La genuina curiosidad de Fuyumi le dificultaba a Shoto inventar una mentira. Tenía que haber un buen momento y lugar para contarle sobre Toya. Si aún no lo sabían, Shoto tendría que averiguar cómo contárselo más tarde, si Endeavor no se lo contaba primero. A Shoto se le ocurrió que Toya podría ir a la casa y contárselo él mismo, pero no podía pensar así. Necesitaba concentrarse primero en fortalecerse. No importa. Tengo otra parada en el camino, pero vuelvo a la UA, dijo Shoto. ¿La escuela seguirá abierta?, preguntó Natsuo. Shoto supuso que estaría en casa durante el verano, así que no estaba obligado a quedarse en la escuela durante las vacaciones, a diferencia de las nuevas normas de residencia que se estaban implementando en la UA. Pensé que cerraría mientras renovaban el profesorado, al menos. Menudo desastre ha sido ese lugar. Sí, la escuela sigue abierta, dijo Shoto. Volvería de inmediato incluso si suspendieran las clases por un tiempo. Es el único lugar donde puedo recuperar la fuerza para hacer lo que quiero. Está bien, entonces, si eso es lo que quieres, dijo Natsuo, parpadeando para quitarse la sorpresa de los ojos. Lo es, dijo Shoto con gravedad, apretando su mano izquierda quemada en un puño. ¿Qué sigue antes de que regreses a la UA?, preguntó Fuyumi. Dijiste que tenías otra parada en el camino. A Shoto se le encogió el pecho al oírlo. Debió de olvidarse de que aún no les había dicho nada. Voy a visitar a mamá. ¿En el hospital?, chilló Fuyumi. Pensé que no le permitían recibir visitas, dijo Natsuo, con el rostro aún más pálido que hacía un momento. El viejo me dijo el otro día que esa orden se anuló hace 8 años, espetó Shoto. Dijo que nunca preguntamos. Así que me voy. Tengo algunas cosas que decirle y no voy a esperar más de lo necesario. Adiós, por ahora. Fuyumi y Natsuo se quedaron sin palabras cuando salió de la habitación. Era mejor así. Su silencio le permitió irse más rápido y se dirigió en uno de los coches de UA directo al hospital al otro lado de Shizuoka. El día no terminaría sin que les dijera a sus padres lo que realmente sentía. No se iría a dormir sin saber si su madre le guardaba rencor por lo sucedido. Nunca más permitiría que la duda lo atormentara. Nunca más. La vieja casa de la familia Ida estaba prácticamente vacía. Durante los últimos 3 meses, aproximadamente, nadie había vivido en ella. De todos los miembros de la prestigiosa familia que habían transmitido la vocación de heroísmo profesional y el nombre de Ingenium durante décadas, desde que el héroe profesional salió de los cómics y apareció en la realidad, solo quedaban 3, y los 3 habían estado viviendo en los dormitorios seguros de la UA desde que Katsuki Bakugo representó por primera vez una amenaza para las familias de quienes lucharon contra él y el asesino de héroes Enosu. Sin embargo, se había corrido la voz de que había muerto, asesinado en defensa propia por Midoriya durante la pesadilla de camino. Tenya no sabía cómo sentirse al respecto, salvo que sentía que Midoriya no merecía ser llevado tan lejos como claramente lo había sido. Sabía que Midoriya detestaba usar su don con la gente, dado el trauma que, por su vulnerabilidad, compartía con su clase. Si algo bueno trajo la muerte innecesaria de Bakugo, al menos Midoriya podía seguir adelante con su vida sin la sombra que lo acechaba, producto de su enemistad con el rubio maníaco. Si algo más bueno trajo la muerte de Bakugo, fue que las familias de Tenya, Uraraka y Todoroki pudieron abandonar sus refugios en el campus de la UA y regresar por fin a sus hogares, como hacían los Idas. Tenya se quedaría en la residencia de estudiantes, así que simplemente había estado ayudando a su madre y a su hermano a trasladar las pocas cosas que se habían llevado al campus de la UA a su casa familiar.
Había otra razón por la que Tenya ansiaba ver a su hermano, otra razón por la que estaba tan decidido a hablar a solas con su madre y su hermano. Estaba listo para conocer el secreto de la familia Ida. Sabía que había un secreto desde que manifestó su don, ya que nadie había podido mantenerlo en secreto al hablar con él sobre sus dones motores compartidos. Sin embargo, no le habían dicho cuál era realmente el secreto, lo cual fue frustrante en aquel momento, pero lo aceptó al crecer y aprender que su poder y su linaje le daban la responsabilidad de usarlo y continuarlo de una manera que beneficiara a todos, y por eso finalmente dejó de pedir que le contaran el secreto solo por el gusto de saberlo cuando tenía 10 u 11 años. Ahora, sin embargo, Tenya sabía que era hora de que lo supiera. Sentía en lo más profundo de su ser que, fuera cual fuese el secreto de la familia Ida, le ayudaría a ser lo suficientemente fuerte y rápido como para proteger a sus amigos de cualquier adversidad que enfrentarían en las pruebas que inevitablemente se les presentarían tras la caída de Olmigt en camino. Tenya estaba listo, lo sabía. Tenya y su madre, la antigua heroína que había ostentado el manto del Ingenium antes de Tensei, se encontraron con su hermano mayor en el comedor, donde Tensei disfrutaba de una cena que su ayudante debía haberle preparado. Poco después de recibir el diagnóstico de Tensei, decidieron contratar a un ayudante para que lo asistiera en sus actividades diarias mientras se aclimataba a la silla. A Tenya aún le dolía verlo sentado en esa silla de ruedas cuando apenas unos meses antes habría caminado para saludar a las dos personas a las que había elevado de pie. Se sentía extraño mirarlo desde arriba, pues aunque Tenya había crecido muy rápido en la secundaria, siempre había tenido que admirar a su hermano mayor. Siempre admiraría a Tensei sin importar su condición física, pero ahora era diferente. Los tres se sentaron a la mesa y, mientras Tensei comía, les contó de su última cita con el fisioterapeuta para evitar que sus piernas se atrofiaran. Al final de la comida de Tensei, Tenya aprovechó su oportunidad cuando todos se quedaron en silencio por un momento de cómodo silencio. Tensei, quiero que me digas el secreto para ser más rápido, dijo Tenya, apresurándose a pronunciar las palabras antes de avergonzarse de su tono exigente y detenerse a mitad de la frase por la sensación de falta de respeto que lo recorrió al oír su propia voz dirigirse a su familia de esa manera. Ser tan directo y dominar la conversación de esa manera no era el estilo habitual de Tenya. ¿De dónde viene esto?, preguntó Tensei, arqueando las cejas. Había notado claramente la incomodidad de Tenya. ¿El secreto para ser más rápido, eh? Bueno, si quieres preguntar sobre ese secreto, me temo que no es solo mío, hermano. Creí que habías acordado que te lo diríamos cuando creyéramos que estabas listo. Estoy listo, dijo Tenya con una vehemencia que obviamente sorprendió a Tensei y a su madre. Si es más o menos de mi edad, tendré 16 en 2 semanas. Sabías el secreto a los 16. Ahora soy más rápido que tú a los 20. Soy fuerte, estoy listo. Tensei intercambió una mirada con la madre de los chicos. Parecían estar conversando en silencio al otro lado de la mesa, frente a Tenya. Su madre finalmente suspiró y su postura se desplomó, apoyándose en la mesa con los codos. Si quieres saberlo, hijo, te lo diremos, pero debes prometer no revelarlo a nadie que no lo sepa. Este es el secreto de cómo cada generación de Idas ha podido superar y destrozar las limitaciones naturales de velocidad de su cuerpo. Te advierto que será difícil. Me da igual, dijo Tenya con una sonrisa. Lo haré aunque sea lo más difícil de mi vida. Debo ser más rápido para proteger a quienes necesitan protección. Correré hacia cualquiera, donde sea, y esto será lo que me lleve allí más rápido. Apenas 10 minutos después, Tenya se arrepentiría de haber aceptado sin saber exactamente en qué se estaba metiendo. No se arrepentiría de aceptar la responsabilidad del secreto en sí, pero le habría gustado pensarlo antes de que su madre y Tensei lo guiaran en los tortuosos pasos de afinar su motor, como lo llamaban. Sin embargo, a pesar del dolor y la dificultad de hacerlo, lo hizo, y sería significativamente más rápido cuando sus silenciadores se recuperaran. Si tan solo hubiera podido prepararse de antemano para la vista de la horrible afinación. Se obligó a dejar de pensar en ello. Haría cualquier sacrificio por sus amigos. Este no era su límite.
Un héroe digno del nombre Ingenium no tenía límites, solo una distancia que cubrir, y la cubriría tan rápido como pudiera, un paso a la vez. Una puerta nunca había sido tan intimidante. Shoto llamó 3 veces, sin ritmo ni tempo innecesarios, solo 3 golpes regulares. Una voz desde dentro, baja y monótona, le indicó que podía entrar. Entrar en esa habitación desde el pasillo vacío y embaldosado del centro de atención fue lo más difícil que había hecho en mucho tiempo, pero Shoto lo logró. Una vez que la puerta se cerró tras él y echó un buen vistazo al interior de la habitación, sintió una opresión en el pecho como si una serpiente se enroscara alrededor de sus pulmones. Estaba prácticamente vacía. Casi ninguna pertenencia personal decoraba la habitación. Había un jarrón con flores, cuyos pétalos de un azul intenso eran el único toque de color en la habitación monótona e impersonal. La mirada de Shoto finalmente se posó en su madre, sentada en un rincón junto a la ventana, y fue como si no hubieran pasado 10 años entre su último encuentro y este, como si Shoto volviera a tener 5 años. Parecía exactamente igual y nada igual a como la recordaba. Su cabello blanco, el mismo blanco que él había heredado a medias, era más largo que antes, cayéndole casi hasta la cintura en lugar de detenerse en los hombros como en sus recuerdos. Sus ojos, de ese gris que podría haber parecido frío en cualquier otra persona, pero que tendía a dejar brillar matices de un marrón cálido bajo el sol poniente, eran pesados y apagados, con ojeras. Su tendencia a vestir con sencillez no había cambiado, pues llevaba un sencillo vestido oscuro. En sus manos, que descansaban sobre su regazo, reposaba una de las flores del jarrón, cuyo azul brillaba bajo el sol vespertino de un verano que había sido todo menos relajante para Shoto. Sus ojos se encontraron con los de él al otro lado de la habitación, y a Shoto se le hizo un nudo en el estómago. No había planeado lo que iba a decir una vez que se encontrara cara a cara con ella, ni siquiera sabía si ella querría verlo, y por eso esperó a que lo reconociera, sin estar seguro de que lo hiciera, dado lo mucho que había cambiado desde la última vez que ella estuvo en su vida. «¿Shoto?», susurró, aferrándose con fuerza a la flor. Una de sus manos se apartó de la flor y se dirigió hacia su ojo izquierdo, pero en cambio volvió a bajarla para cubrirse la boca, como si pensara que sería de mala educación llamar la atención sobre la cicatriz que le había dejado en su inestable estado mental hacía tanto tiempo. ¿De verdad eres tú, Shoto? Sí, mamá, dijo Shoto, intentando adoptar la apariencia tranquila y serena que había adoptado durante años, pero sin éxito. Su voz sonaba tensa al decir: «Soy Shoto. Siento no haber venido a verte antes, pero, no es tu culpa», dijo ella, poniéndose de pie con vacilación. Lo miró fijamente unos instantes, y sus ojos se llenaron de sorpresa y algo de tristeza al tener que levantar la vista. «Nunca has tenido la culpa. Aún así lo siento. Tenía miedo de verte. Pensé que, me preocupaba empeorar las cosas si estaba cerca de ti después de lo que pasó, así que simplemente, no lo intenté». «Debí haberlo intentado», dijo Shoto, mientras la ira consigo mismo abrumaba cualquier otra emoción que intentara llenar su pecho. «Ay, mi pequeño», dijo ella, dando un paso al frente y tomando su mano izquierda entre las suyas. «Hiciste lo justo. Perseveraste. Te vi hace un rato, en la televisión, y luego el otro día. Estás en la UA, y luchaste también en tu festival deportivo. Y luego durante ese terrible desastre. Eres tan fuerte, y no solo con tu don. Lo veo en cómo te mueves, cómo te paras, cómo miras las cosas. Eres realmente fuerte. Un verdadero héroe. No deberías dudar de ti mismo. El joven que estoy viendo ha hecho todo bien. No tienes nada de qué avergonzarte». Shoto hundió los hombros mientras escuchaba a su madre disipar todas las preocupaciones que lo habían atormentado durante todo el día. «Espero que sepas que yo tampoco te culpo por nada de lo que pasó». Pero, sus ojos se posaron en la cicatriz que habría amenazado con cegarlo si no hubiera parpadeado en el momento oportuno. «Lo que hice fue horrible. Te lastimé. Y peor aún, mi intento de curarlo lo empeoró. El hielo es malo para las quemaduras. Agrava las cicatrices. No es tu culpa. Necesitabas ayuda, y solo me enojé por no poder ayudarte», dijo Shoto. «Pero todo va a salir bien.
No le parecía bien decirlo ahora que el símbolo de la paz ya no estaba, pero aún recordaba la entrevista con Olmig que había apaciguado sus miedos hacía tanto tiempo, la que había visto con su madre a su lado. Porque estoy aquí ahora, y no hay nada que puedas hacer para que te deje sola otra vez. Yo también he estado sola estos 10 años, pero recientemente he hecho amigos que me han ayudado a acercarme a ser quien quiero ser. Me ayudaron a llegar hasta aquí hoy. Sin ellos, no habría tenido la fuerza para venir a verte. Un amigo en particular me enseñó que las cicatrices sanan, y que incluso pueden ser buenas. Las cicatrices son señal de que has superado algo horrible, de que no has permitido que te venza, de que has sobrevivido. Lamento que todo haya sucedido así, pero me alegra que podamos vernos ahora. Por primera vez en muchísimo tiempo, Rei Todoroki sonrió y abrazó a su hijo. El abrazo fue cálido, diferente al de ellos, diferente al de sus pasados, sus hogares, sus corazones. Se reconfortaron mutuamente, y Shoto se prometió en ese momento hacer lo mismo por su insensato hermano. El fuego quema, pero también calienta. Hizo una promesa silenciosa de recordarlo. Ochako sintió que la cabeza le daba vueltas, aunque estaba sentada completamente quieta, quizá demasiado rígida. Ella e Izuku intercambiaron una mirada, y el peso de la confesión de Todoroki se alivió al soportarla. Ella dijo: ¿Estás seguro de que ese tal Dabi es de verdad tu hermano? Estoy seguro. No tengo muchos recuerdos de él. El Toya que conocí murió cuando yo tenía 5 años, pero caminaba igual, se sostenía con la misma tensión. Sus llamas eran azules. Mi viejo es el experto en dones de fuego. La única vez que dice haber visto llamas azules fue cuando Toya se quemó en esa montaña, dijo Todoroki con un suspiro. Es él. Y es mi deber detenerlo. Es mi responsabilidad. ¿Lo saben tus otros hermanos? ¿Y tu madre? Preguntó Izuku con tristeza. El viejo no se lo dijo. Yo no podía decírselo. Todoroki dejó que una llama danzara en su palma, pequeña y de un rojo intenso, la llama más fría que podía crear. Después de todo lo que les ha hecho pasar, ¿cómo podría añadir más diciéndoles que Toya está vivo antes de estar seguro de poder traerlo a casa? Si se lo digo y no puedo hacerlo, habré hecho ilusiones en vano, y los habré dejado para siempre con la imagen de su hermano mayor Toya, el pirómano sociópata. No les haré eso a Fuyumi ni a Natsuo, y mi madre está mejor. Sonríe. No puedo quitárselo. Lo entiendo, dijo Izuku. Casi no le conté a mi mamá sobre Bakugo. Sentí que quizás le dolería demasiado saber que hice lo que hice. Quizás sentí que debería haber sido juzgado, que debería haberme hecho responsable, no sé, pero, lo entiendo. Mentir no se siente bien, pero a veces la verdad hiere a alguien sin razón, y creo que este es el tipo de cosas que deberías guardar silencio por ahora. Gracias por su comprensión, dijo Todoroki. Dejó que la llama de su mano se apagara, y Ochako casi no percibió el tenue calor que irradiaba. Todoroki les dedicó una leve sonrisa y dijo: de todos, creo que les debo la verdad a ustedes dos por los problemas que les causé durante el festival deportivo, por los problemas de mi familia. No lo pensaría así, dijo Ochako, devolviéndole la sonrisa. Siéntete libre de contarnos lo que quieras porque somos amigos, y para eso están los amigos, ¿verdad? Sí, y prometimos después de Osu que no habría más secretos, dijo Izuku. Hizo una pausa, y las comisuras de sus labios se curvaron de forma forzada y tensa antes de volver a bajar, con la expresión neutral y semiceñuda que tenía casi siempre últimamente. Desde su primera charla al salir del hospital, Izuku no había podido sonreír, y Ochako sentía que se le rompía el corazón cada día al saber por qué. Solo desearía que Ida hubiera podido estar aquí, para no tener que explicarle esto nuevamente cuando regresara, dijo Todoroki. Bueno, la escuela le ha dado una visita extendida con su familia, y supongo que la necesita, dijo Izuku con seriedad. Luchar contra Stein debió ser duro para él. Debe ser aún más difícil sabiendo que el asesino de héroes escapó. Sí, dijo Ochako. Le dolía el corazón saber que todos sus amigos estaban pasando por cosas tan terribles, y que a pesar de todo el poder que ahora poseía, no podía hacer nada para ayudarlos en ese momento.
Entonces, recordó que no era como si estuviera al margen del sufrimiento, presenciando sus tragedias. Ochako también había perdido a un ser querido en camino. Olmig se había ido, y solo quedaba su don, que ahora pertenecía a la propia Ochako. A veces sentía a One for All cantándole desde dentro, y necesitaba toda su fuerza de voluntad para no recurrir a él, pues sabía que usar demasiado poder a la ligera la lastimaría. Los tres salieron de donde habían tenido su pequeña conversación privada, aislados en un rincón de la sala común del dormitorio, y poco a poco se integraron con el resto de la clase. Tras la pesadilla de camino, la UA había obligado a todos los estudiantes, independientemente de su departamento, a mudarse a los dormitorios, lo que significaba que los 18 miembros de la clase 1A vivían bajo el mismo techo. La UA había pagado y organizado un funeral para Koji Koda hacía unos días, al que asistió toda la clase A. Ochako notó que el ambiente era claramente opresivamente silencioso entre los estudiantes. Las bromas eran escasas. Las risas, aún menos frecuentes. Algunos compañeros de Ochako, sobre todo Tokoyami y Aoyama, que parecían ser los más afectados por lo ocurrido en el campamento, ya no salían de sus habitaciones, salvo para los anuncios obligatorios de Aizawa, que eran cada vez menos frecuentes ahora que todos se estaban instalando. Todos sabían por qué Tokoyami estaba encerrado en su habitación, sobre todo porque oían a Sombra Oscura gritándole por la noche, acusándolo de haber hecho algo horrible, imperdonable, malvado. Ochako sabía que Tokoyami sentía remordimientos por el acto del que su don lo culpaba. De lo contrario, ¿por qué se encerraría y se aislaría de sus amigos? Pero quizá Sombra Oscura era más que una simple sombra, quizá un reflejo de algo más oscuro que la mera ausencia de luz. Aoyama, sin embargo, era un caso extraño, porque todos sabían que no había estado realmente involucrado en el caos del campamento ni en camino. Ni siquiera había tenido la oportunidad de hacer la prueba de valentía, que fue lo que acabó cobrándose la mayor cantidad de vidas. Había desaparecido justo antes de que comenzara la verdadera violencia y solo había vuelto a aparecer en la cabaña cuando todos se reunían para protegerse de otra oleada de ataques. Aoyama no había luchado, ni siquiera se había topado con ningún villano, así que ¿por qué? ¿Estaba simplemente asustado? Ochako no lo sabía, pero pensó que tal vez necesitara hablar con alguien, así que planeó subir a su habitación esa misma tarde para ver si estaba bien. Era lo que Olmig haría. La conversación se interrumpió cuando Aizawa entró por la puerta principal con peor aspecto que nunca. Su largo cabello negro era un revoltijo de enredos y sus ojos estaban rojos sin necesidad de tener su borrador activado. Se detuvo frente a los 18 estudiantes restantes de su clase y suspiró profundamente, como si estuviera a punto de decir algo que sería bien recibido o muy mal. Habrá algunos cambios en su plan de estudios en las próximas semanas y meses. Debido a la cantidad de tragedias que han tenido que sufrir, se les inscribirá en un examen que normalmente solo realizan los estudiantes de segundo año, el cual les otorgará una licencia provisional de héroe al aprobar, y esto les otorgará la autoridad legal para actuar como héroes solo en emergencias. Ese examen se realizará a finales de mes, por lo que se espera que participen en un entrenamiento igual al que estaban haciendo en el campamento hasta entonces, para asegurarnos de que estén lo más preparados posible. Pero señor, ¿por qué se nos permite ese privilegio? Preguntó Yaoyorozu. Porque han demostrado que están listos. Todos ustedes, estudiantes, han enfrentado dificultades, y las dificultades son lo que nos impulsa a crecer. Las personas se desarrollan más rápido bajo estrés, y ustedes han experimentado bastante estrés. Esto es lo lógico, dijo Aizawa. Supongo que tiene sentido Graznotsu. Pero, señor, disculpe si la pregunta está fuera de lugar, pero ¿quién será nuestro maestro de heroísmo ahora que Olmig se ha ido? Ya hemos organizado que un héroe ocupe ese puesto. Lo conocerás pronto, dijo Aizawa con rigidez, asintiendo robóticamente para parecerse un poco a Ieida. Una avalancha de preguntas sobre quién es, cuándo lo conoceremos y si puedes decirnos quién agredió a Aizawa, quien parecía estar cada vez más deprimido. No puedo decirte quién es ni cuándo lo conocerás, aunque me han asegurado que llegará al campus más tarde. Dicho esto, hay otro cambio importante que va a ocurrir.
Aizawa hizo una pausa, aparentemente reuniendo valor, pero antes de que pudiera hablar, otra voz rompió el silencio, y esa voz estaba enojada. Te despidieron, dijo Izuku. Las cabezas se volvieron hacia él y luego hacia Aizawa. No me despidieron, dijo Aizawa con voz grave. He decidido dejar mi puesto como profesor /A. ¿Por qué?, preguntó Izuku, interrumpiendo los vítores que se oyeron cuando Aizawa dio la impresión de que no iba a irse. ¿Es por el campamento? ¿O es por Kamino? Lo que decida hacer con mi carrera es asunto mío, dijo Aizawa rápidamente, como si intentara convencerse a sí mismo. Él e Izuku intercambiaron una mirada fulminante, y entonces Izuku dejó de discutir. Eso era todo lo que tenía que decir. Probablemente conocerás al héroe que será tu tutor y profesor de heroicidad esta tarde. Adiós. Aizawa salió sin decirle una palabra más. La clase también guardó silencio. Yao Yorozu empezó a razonar en voz alta que no era culpa suya que Aizawa ya no fuera su profesor, mientras que Mineta parecía confundida con el concepto. La mayoría de los alumnos habían dudado de Aizawa desde el comienzo de las clases, y Ochako lo sabía porque sentía lo mismo. Ciertamente había tenido sus problemas con él, pero él había dado un paso al frente con creces cada vez que era necesario. En la USG, había arriesgado sus vidas por ellos, y recientemente, en el campamento y en el distrito Kamino, había mostrado un compromiso inquebrantable con que sus alumnos volvieran sanos y salvos con sus seres queridos. Izuku le había contado cómo, después de que ella se desmayara esa noche, Aizawa se había disculpado con Izuku por parpadear cuando creía que ambos ya estaban muertos, cuando All for One había lanzado el ataque, lo que le había permitido regenerarse parcialmente. Había hecho algo que podría haberla matado solo porque no quería verla morir. No pudo evitar el respeto que se había formado en su corazón por él después de todo eso. Por eso le dolió verlo partir, verlo renunciar voluntariamente a su rol de mentor por culpa o vergüenza. No le sorprendió ver la conmoción, la confusión y la indignación en los rostros de sus compañeros. Ochako también lo sintió. El que estaba claramente más molesto por este giro de los acontecimientos era Izuku. Permaneció inmóvil, con los puños apretados y la mirada fija en el lugar donde Aizawa había estado antes de irse. Una furia ardía en sus brillantes ojos verdes mientras miraba a la nada, al recuerdo de su mentor, y sus manos temblaban de rabia, tanto que todos lo notaron. Kirishima iba a decir algo, pero Izuku desvió su mirada hacia Kirishima, quien fue silenciado por la absoluta rebeldía en sus ojos. Izuku entonces se dio la vuelta y caminó hacia la salida de los dormitorios, antes de echar a correr una vez fuera. Desapareció de la vista en segundos, y los 17 estudiantes restantes de la clase 1A se quedaron en silencio, mientras también procesaban sus sentimientos sobre todo lo que había sucedido para llevarlos a ese punto. No se sentía bien. No se suponía que lo hiciera. Esa parte al menos se sentía bien. Fue un pobre consuelo para los niños que habían perdido más de lo que cualquiera debería perder en toda su vida antes de que todos ellos cumplieran 16 años. Los dormitorios pasaron a toda velocidad junto a Izuku mientras sus zancadas acortaban la distancia poco a poco, paso a paso, entre él y la figura negra al final del camino. Su atletismo le permitió mantener el ritmo de carrera durante todo el trayecto hasta Aizawa, quien lo vio venir casi de inmediato y se detuvo para que Izuku pudiera alcanzarlo. Para cuando llegó a Aizawa, Izuku respiraba con dificultad, pero no estaba agotado gracias al entrenamiento que había recibido bajo su dirección. Los ojos cansados y oscuros de Aizawa lo vieron recuperar la compostura, hasta que recuperó el aliento para hablar. ¿Por qué?, dijo Izuku con pesadez. Fallé, respondió Aizawa en voz baja. No lo hiciste, gritó Izuku. Nos salvaste la vida a todos. Eres la única razón por la que alguien sobrevivió a Kamino. No se trata de Kamino. Con los hombros hundidos, Aizawa miró a Izuku parpadeando como si lo viera por primera vez. Sabía que los villanos te estaban atacando. Lo sabía y te llevé al campamento, aislado de los héroes de refuerzo por si los necesitabas. Y los necesitaste. Y no llegaron a tiempo, mientras que Vlad, las Pussycats y yo no fuimos suficientes para protegerte solos. No fui suficiente para mantenerte a salvo.
Tomé una decisión que los puso a todos en peligro, y no pude protegerlos de las consecuencias de mis actos. De eso se trata. Izuku guardó silencio un momento. Miró fijamente a Aizawa, intentando encontrarle lógica, pero no pudo. No había lógica, nada del razonamiento que Aizawa afirmaba seguir. ¿Entonces tu respuesta es rendirme? ¿Cuántas veces me has presionado cuando quería rendirme? ¿Cuántas veces me has sermoneado sobre esforzarme al máximo cuando me quedaba corto? O incluso cuando no me quedaba corto en absoluto. ¿Así es como actúas después de molestarme con tus pruebas y comentarios todo este tiempo? Eso no es justo. Sabes que no es justo. La vida no es justa, dijo Aizawa. Ya te lo dije cuando nos conocimos. Gritó Izuku. Sé lo injusta que es la vida. ¿Sabes por qué? Todavía me pongo rojo al cerrar los ojos. Sigo pensando en todas las personas que han muerto por mi culpa. Sigo esforzándome. Mi objetivo no ha cambiado. ¿Por qué el tuyo sí? Nada ha cambiado. Gritó Aizawa, poniendo fin al desafío de Izuku. Una mezcla retorcida de ira y arrepentimiento brilló en sus ojos. Nada ha cambiado nunca. Una y otra vez, sucede lo mismo. Tengo la responsabilidad de salvar vidas inocentes, y fallo. Una y otra vez, la gente muere. Esto ha sido un patrón desde mis días en la UA, cuando solo era un año mayor que tú ahora. Así que ya no quiero que la gente dependa de mí, porque claramente no soy de fiar. No lo eres. Todos en nuestra clase dependen de ti para que nos enseñes a ser mejores. Yo confío en ti para que me digas cuando me estoy esforzando demasiado, cuando necesito mejorar. No quiero que nadie más que tú sea mi maestro. Dijo Izuku, con la voz cargada de emoción, casi abrumado por los sentimientos que apenas podía contener. ¿Crees que quiero esto? Espetó Aizawa, haciendo que Izuku dudara. Si no renunciara, los medios mancharían tanto mi nombre que mancharía la reputación de la UA quedándome. Esto es por el bien de la escuela. Pase lo que pase, jamás podría seguir siendo tu profesor. Izuku lo procesó por un momento. Aizawa tenía razón, Izuku sabía que tenía razón, pero no iba a quedarse sentado y aceptarlo. El hombre que le había enseñado a luchar hasta el último aliento se estaba rindiendo, y eso le hacía hervir la sangre. Sin embargo, algo más rondaba en la mente de Izuku. Nunca le había preguntado realmente sobre el pasado de Aizawa, pero la propia confesión del hombre antes le había dado vueltas a la cabeza. Nunca le había preguntado realmente a Aizawa la única pregunta cuya respuesta creía ansiar desesperadamente. Si no preguntaba ahora, nunca lo sabría. Izuku respiró hondo, se recompuso y apretó los puños para no volver a arremeter. Al menos dime por qué, dijo Izuku. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste tan duro conmigo cuando nos conocimos? Preguntó Izuku, con un nudo en la garganta que se forzó a decir. ¿Por qué me presionaste tanto? ¿Por qué me señalaste tan a menudo? ¿Hice algo para insultarte o simplemente me elegiste al azar? Aizawa miró fijamente a Izuku y luego suspiró con más fuerza que nunca. El sonido hizo que Izuku se sintiera cansado de solo oírlo. Solo tenía un año más que tú cuando murió uno de mis pocos amigos. Estábamos fuera de la escuela, teníamos nuestras licencias provisionales, así que estábamos haciendo prácticas en una agencia. Apareció un villano y yo era el único que podía afectarlo con mi Erasure. Lo derroté yo solo. Ni Present Mig ni Mig pudieron. Tampoco Loud Loud. Oboro Shirakumo, compañero de clase y amigo mío y de Mick. Cuando el villano estaba furioso, derribó un edificio. Era un heteromorfo enorme. Shirakumo me dejó la lucha y puso a los civiles a salvo, pero el edificio se le vino encima. Estaba muerto antes de que se calmara el polvo. No me di cuenta hasta que vencí al malo, pero uno de mis pocos amigos había desaparecido, y yo no me había dado cuenta, no había podido hacer nada para evitar su muerte ni para traerlo de vuelta. Igual que en el campamento, mi arrogancia, mi deseo de demostrar que soy fuerte y que soy el mejor villano. Mató a un niño. Eso no es, no puedes, Izuku intentó, pero Aizawa habló por encima de él. ¿Sabes lo que me dijo la madre de Koji Koda el otro día, en el funeral? Preguntó Aizawa.
Izuku no lo sabía, pero ya temía la respuesta antes de que llegara. Hazlo mejor. No dejes que la muerte de mi hijo sea en vano. Me dije lo mismo cuando murió Shirakumo, pero volvió a suceder de todos modos. Volvió a suceder porque no importa lo que hagas, mi gorilla. Todas tus brillantes aspiraciones y sueños perfectos no significan nada si no puedes ser realista con este trabajo. Por eso fui duro contigo y solo contigo. En ti, vi lo que solía ser. Ingenuo a pesar de mi experiencia creciendo como una oveja negra, lleno de brillantes esperanzas y planes para el futuro, una voluntad que creía férrea, un don que consideraba una carga. Pensé que enseñándote las duras lecciones que desearía haber aprendido, moldeándote en el héroe lógico y pragmático que desearía haber sido a tiempo para salvar a Shirakumo, podría evitar que cometieras mis errores. Me equivoqué. Me equivoqué al poner mi autodesprecio sobre tus hombros, y me equivoqué al presionarte tanto. La gente murió de todos modos, y una vez más, ninguno de mis esfuerzos importó. Mi único consuelo es que los estudiantes que sobrevivieron pudieron defenderse y a quienes lograron mantener a salvo, aunque sé que su fuerza no provino de mí. No son como yo. Eres mejor que yo, mi gorilla, todos ustedes. Más fuerte. Eres un líder para tus compañeros, a pesar de no tener ningún título. Todos buscan tu guía, de una forma u otra. Asegúrate de que usen su fuerza al servicio de los demás. Izuku no tenía nada que decir después de eso. Ya no podía discutir la decisión de Aizawa, y ahora tenía la respuesta a la pregunta que se había estado haciendo durante meses. Todo había terminado. Aizawa incluso había terminado la discusión con una nota positiva, elogiándolo más que nunca. Habían terminado. Pero en ese caso, ¿qué harás ahora que ya no eres profesor? Preguntó Izuku mientras Aizawa comenzaba a reanudar su caminata para alejarse de los dormitorios. Aizawa se giró y miró a Izuku por encima del hombro. Caza. Stein, Dabi, Toga, All for One, y a cualquier villano que se interponga en mi camino. Los perseguiré hasta el fin del mundo por perseguir a mi clase, aunque ya no seas mío. Siempre serás mi maestro. Siempre seremos tus alumnos. Que se jodan. Dijo Izuku con solemnidad. Esa es la idea, dijo Aizawa, con los ojos rojos destellando mientras se daba la vuelta y se alejaba. Izuku lo vio irse con un nudo en el pecho, pero no lo detuvo. No tendría sentido. Estaba hecho. El aleteo de alas sacó a Izuku de sus pensamientos mientras Aizawa se desvanecía en el horizonte, iluminada por el sol poniente. Una pluma roja descendió flotando e Izuku la recogió en el aire, sujetándola entre sus dedos mientras su mente se negaba a procesar lo que veía. Levantó la vista y continuó sin creer lo que veía. Oye, pequeño héroe. ¿Quieres enseñarme dónde están tus demás amigos? Un pensamiento le vino a la mente mientras Izuku miraba al héroe que flotaba en el aire sobre él. De ninguna manera. De alguna manera, Shoto había entablado una conversación con Mina Asido. Pronto descubrió que no le importaba su energía y entusiasmo cuando no se canalizaban a través de un análisis de su inexistente vida amorosa. ¿Cómo lo haces? Me refiero a lo del Plus Ultra, dijo Asido. En teoría, cualquiera podría hacerlo, pero mi ácido y tu hielo y fuego tienen más o menos el mismo don, pero no puedo hacer que mi ácido sea más ácido aunque quiera. ¿Cómo conseguiste controlarlo tan bien? Entrené durante 10 años para tener el control del hielo que tengo hoy. Fue difícil. Mi fuego aún no es muy preciso. Si quieres, puedo mostrarte algunos ejercicios que hago para controlar la temperatura. Eso podría estar relacionado con la densidad o potencia del ácido, dijo Shoto. Genial, gracias. Dijo Asido, levantando el pulgar. Él asintió. La puerta se abrió con un clic y mi gorilla regresó tras haber corrido tras Aizawa. Parecía menos enfadado que cuando se fue, así que Shoto supuso que todo había ido bien. Shoto no se quedó boquiabierto como los demás cuando otro hombre entró tras mi gorilla, pero sí se quedó mirando al héroe que se unió a ellos en sus dormitorios, pues era ciertamente extraño ver al héroe número 3 ahora el número 2, con Olmig desaparecido y Endeavor alzándose para ocupar el puesto provisional de número 1, el héroe de Ala Aux.
Su visera roja y su chaqueta de aviador eran iguales a cuando Aux apareció en televisión, con algunos mechones de su cabello rubio cayéndole sobre la cara. La clase habló en voz baja mientras procesaban al recién llegado, pero el héroe número 2 no les dio tiempo a pensar. ¿Qué tal, chicos? Confío en que saben quién soy, dijo Aux con el tono juguetón y provocador que usaba con todos, sin importar su posición social. Agitó las brillantes alas rojas que le sobresalían de los omóplatos y se elevó en el aire, mantenido en el aire por su don, del cual solo un aspecto era conocido por el público. Su nombre, alas feroces. Es una lástima que la Sereada haya tenido que dejar su puesto, pero por suerte, estás ascendiendo. Para cuando presentes esos exámenes de licencia provisional, ni siquiera importará que seas un año más joven y una cabeza más bajo que todas las demás escuelas de héroes con las que competirás para ganarte la vida. No sabrán qué les pasó hasta que ya estés en camino con las licencias en la mano. ¿Qué te parece? Alrededor de Shoto, sus compañeros vitoreaban, aunque él se cruzó con dos pares de ojos entre la multitud de estudiantes que no estaban llenos de anticipación ni de veneración a las celebridades. El marrón y el verde se encontraron con el azul y el gris de Shoto, y supo que todos sabían lo mismo. Esto solo podía ser el comienzo de algo grande. Shoto aún no sabía qué, pero lo afrontaría día a día, como había prometido ayudar a Midoriya y Uraraka a hacer lo mismo. No importaba quién fuera su profesor, lo que importaba era que se mantuvieran unidos como clase. La clase 1 había sobrevivido al infierno, y sobreviviría a algo mucho peor al final de lo que fuera que hubiera comenzado. Shoto no iba a permitir nada menos que eso. Fin.